You know, one thing that every human being needs, Sabes, una de las cosas que cada ser humano necesita, it doesn't matter who we are y sin importar quiénes somos nosotros or how old we are, o cuántos años tengamos, if we're married or single, ya sea si estamos casados o si estamos solteros, every person cada persona needs to belong. necesita pertenecer. That's how we're designed. Esa es la manera en que hemos sido diseñados. As human beings, Sabes, como seres humanos, that's how we are made. esa es la manera en que hemos sido hechos. We can't survive No podemos sobrevivir without knowing sin saber that we belong que pertenecemos to other people, con otras personas, that we belong que pertenecemos in a family, en una familia, that we belong que pertenecemos in a community. en una comunidad. It's essential to who we are ¿Sabes? as human Eso beings. es esencial para cada uno de nosotros como seres humanos. When we're alone, Cuando estamos solos, we suffer. sufrimos. Every person is designed that way. Y cada persona ha sido diseñada de esa manera. Now, today we're in this text that we're looking at today. Ahora, en el texto que nosotros estamos viendo en este día, We see that there was a leader of many churches many years ago. vemos que hay un líder de una iglesia de hace muchos tiempos atrás, His name was Paul, y el nombre de este líder de esa iglesia era Pablo. and he planted churches all over the ancient world. Y en el tiempo de Pablo, él iba a diferentes lugares y abría iglesias, Just like this church. como esta iglesia, por ejemplo. A church is nothing more than a community of people who love God. Y sabes, una iglesia no es nada más que una comunidad de personas que aman a Dios. And so Paul planted many of these communities of people just like this who love God. Así que Pablo fue y abrió muchas de estas comunidades, de estas iglesias, en lugares específicos en esa área, personas que amaban a Dios And love each other. y que también se amaban los unos a los otros. And he would write letters. Y él comenzó a escribir cartas. Because back then they didn't have the internet. They Bueno, en didn't ese tiempo no existía, tú sabes, como que el smartphone o el internet para escribir un email quizás. So he would write letters to these churches. Así que él escribía cartas a esas iglesias. And in those letters he would explain what it means to be the people of God. Ahora, en esas cartas, Pablo les explicaba a las diferentes comunidades qué significaba eso de ser esa familia de Dios, ese pueblo de Dios. And the same letters that he sent to those churches 2,000 years ago Y esas mismas cartas que Pablo envió a esas iglesias hace 2000 años atrás are the same instructions for every people of God, every group of God, every community of believers anywhere in the world today. son las mismas instrucciones para cada grupo de personas que ama a Dios, cada creyente, cada iglesia. And so today we're going to read these few verses as instructions of how we are as the people of God to communicate with each other, to treat each other, what type of people we are supposed to be in community. Así que en este pasaje que estamos leyendo hoy vamos a estar viendo algunas instrucciones de cómo nosotros, cada uno, debemos tratarnos los unos a los otros. Cómo nosotros debemos, como quien dice, comportarnos dentro de una iglesia. Now, for those of us here who are already Christians, who are already believers, these are instructions for us. Ahora, para aquellos de ustedes que están aquí y ya son creyentes en Jesús, estas son instrucciones para nosotros. But if there may be some people here, you're joining us today, maybe you're not a Christian, maybe you're not a believer. Pero hay muchos de ustedes posiblemente en el día de hoy que nos están visitando, que no son cristianos, These words are an invitation to you. pero estas palabras van a ser una invitación para ti. If you want to know what kind of people Christians are, what kind of people Christians should be, what kind of community Christians should have, these words will give you that explanation today. Si ustedes quieren saber qué tipo de personas son los cristianos o cómo deberían ser los cristianos, entonces presten mucha atención a las palabras que vamos a hablar hoy. Now, it's not only an invitation, but it's a welcome for you to join this Ahora, community. no solamente es una invitación
pero es una bienvenida a cada uno de ustedes a esta comunidad. So we're going to look at 3 characteristics of the people of God, a community of God, Así que si les gusta tomar notas, les vamos a dar 3 características que deben tener los hijos de Dios, los creyentes en el Señor Jesús, and which Paul tells us about in these verses. que Pablo nos dice en este pasaje de la Biblia. Number 1, love. Número 1, los que están anotando, amor. Número 1 es amor. Number 2, peace. Número 2 es paz. Número 2 es paz. And number 3, Y excellence. número 3 es excelencia. Número 3, excelencia. Number 1, love. Let's read verses 12 through 14 again. Bueno, vamos a ver la número 1, que es amor, y vamos a ver los versículos del 12 al 14 nuevamente. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, even as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. And above all these things, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Now, again, I just want us to look at these individual characteristics that we see in verse 12. Y a mí me gustaría invitarles a que veamos cada una de estas características individualmente que vemos en el versículo 12. A compassionate heart, Por ejemplo, un corazón compasivo o compassion, compasión. compassion. Compasión. God wants us to be people who are compassionate. Sabes, Dios quiere que nosotros seamos personas compasivas. A community of God, a church, a family of people who love God should be compassionate to other people. Una comunidad que ama a Dios, que es parte de esa familia de Dios, debe tener compasión por otras personas. What does it mean to be compassionate? Ahora, ¿de qué vamos a tener compasión? It means I have compassion for other people. Significa que tengo compasión por otras personas. That means that I care about other people other than just myself. Significa que otras personas me importan además de mí. That I care about the needs of other people, not just my own needs. Significa que las necesidades de otros me importan y no solamente mis necesidades. As we look at a world all around us in great need, Si ustedes observan el mundo que nos rodea y las grandes necesidades que existen hoy en día, we know that we live in a world that needs compassionate people. sabemos que vivimos en un mundo que necesita que haya personas que tengan compasión. Look at the next characteristic. Miren la siguiente característica: Kindness. bondad. Kindness. Bondad. How much do we need kindness in this world? ¿Cuánto necesitamos bondad en este mundo? I don't care who you are Says- or where you come from. Every person loves kindness and needs kindness in their life. En realidad no es importante de dónde hayamos venido, cuál es tu trasfondo, cuál es mi trasfondo. Yo creo que a todo el mundo le gusta que la gente sea bondadosa con uno, ¿sí o no? See, God wants His church, His people, to be defined by kindness. Y Dios, por lo tanto, quiere que cada uno de sus hijos sean definidos por esa bondad. What does it mean to be kind? It means to be gentle, to be kind, to be loving with one another. ¿Qué significa ser bondadoso? Alguien que da bondad, que da cosas buenas, que es una persona amable. que Look at da the next amor. one. Mira la Humility. siguiente. Humildad. Humility. Humildad. This is the hardest for most Yo of creo us. que humildad es una de esas características que es dura, ¿cierto? It's Para muchos de challenging. nosotros. Es dura. It's challenging to be humble. Es desafiante ser una persona humilde. And what does it mean to be humble? It means that you are first and I am second. ¿Qué significa alguien humilde? Una persona humilde es cuando piensa que otra persona va primero que yo.
It means that I'm not always trying to constantly advertise myself and my gifts and my abilities, but I stand back and I'm a humble person. Y también, por ejemplo, si tengo muchos talentos, no es que lo voy a decir a todo el mundo, sino que voy a estar tranquila, que eso se vaya descubriendo poco a poco, no lo tengo que vociferar. Meekness is much the same, gentleness La gentileza es muy parecida también a eso. and patience. Y la paciencia. Patience. Paciencia. See, these are the characteristics that God requires his people to exhibit. ¿Sabe? Estas son características que Dios requiere que sus hijos demuestren. Now, if these are the characteristics of his people, of his community, of his church, of the individuals in that community, Ahora, estas son las características que Él les pide a sus hijos, a su comunidad, a su pueblo, que demuestren. Y es a cada persona que es parte de su familia. then that means that the community as a whole Entonces, eso significa, si Él nos pide a cada uno como personas que actuemos con estas características, significa que como un todo, como un grupo, should have that kind of ambiance, that kind of environment. debemos también tener ese tipo de ambiente, tenemos que demostrar eso, o sea, que cuando la gente entre a un lugar como este, con personas haciendo eso, se sienta en el colectivo que también eso es lo que se refleja. You know, if I'm kind to you, Por ejemplo, si yo soy amable contigo, what's going to happen? ¿qué va a pasar? You'll be kind to me. Yo voy a ser amable contigo. If I'm patient with you, Si soy paciente contigo, you'll be patient with me. puede ser que también sea paciente contigo. And so it creates an environment where you are safe. Pero eso significa crear ese ambiente en donde uno, oye, yo me siento seguro en este lugar. You see, that's what a community, a family of God should be, a safe place. Y eso es lo que debe verse en una comunidad cristiana, en una comunidad que todos son hijos de Dios. La gente cuando llega a un lugar como este, debe sentirse, oye, yo me siento seguro en ese lugar. A No place me where you siento can come. amenazado. A place where you can come and be yourself, Un lugar donde puedes ser tú mismo, not be judged, no ser juzgado, be treated with love, ser tratado con amor, be treated with ser gentleness. tratado con gentileza. A place where you can talk about your needs, Un lugar donde también tú puedes ser honesto y hablar de tus necesidades. and those needs will be treated Y esas necesidades ser tratadas with compassion, con compasión, with respect. con respeto. See, that is the kind of community that Paul is describing here. Y sabes, ese es el tipo de comunidad que Pablo está describiendo en este pasaje. Now, verse 13 reminds us of one critical point. Ahora, el versículo 13 nos recuerda un punto crítico. No one's perfect. Nadie es perfecto. And even when people are living out these qualities, even when people are compassionate and kind and patient, we still don't do it perfectly. Sabes, aun cuando las personas estamos tratando de exhibir estas características, de actuar con amor, con gentileza, con humildad, We no make somos mistakes. perfectos. Por ende, cometemos errores. But verse 13 says we are to bear with one another Pero ahí en el versículo 13 nos dice, sean comprensivos unos con otros, and if one has a complaint against another, y dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. we forgive each other. Exactly. Perdonen a todo el que los ofenda. So even when we hurt each other, and everybody, we still do, even in churches, we still hurt each other. Ahora, si nos lastimamos los unos a los otros, y déjenme decirles, mis amigos, aún en las iglesias, nos lastimamos los unos a los otros. I wish De that una u wasn't otra true, manera but nos it is. ofendemos los unos a los otros. Me gustaría que esa no fuese la realidad, pero es la Because we're realidad. still flesh, carne. Porque todavía tenemos la chuleta aquí, tenemos Can't la get- carne aquí still there. todavía, ¿sabes? Entonces, Just luchamos con eso. just because I'm a Christian doesn't mean I no longer have carne, flesh. ¿Sabes? No solamente por el hecho de que seamos cristianos, no significa que no tengamos carne, But la humanidad. in a church, in a community of God, when we hurt each other, we ask for forgiveness. Pero en una iglesia, en una comunidad cristiana, en la familia de Dios, ya sea que ofendamos a alguien o seamos ofendidos, Dios nos invita a tomar la iniciativa de pedir perdón o de tratar de buscar una reconciliación. Because we love each other. Porque nos amamos los Because unos a we los otros. belong to each other. Porque pertenecemos los unos a los otros. It's more than just a friendship. ¿Sabes? Es más que solamente una amistad.
We belong to each other. Nos pertenecemos los unos a los otros. And verse 14 tells us, how do we do this? How is this possible to have a community like this? Ahora, ahí en el versículo 14 nos dice cómo es posible que nosotros podamos tener una comunidad como esta. It says, in verse 14, it says, and above all, put on love. Miren lo que dice el versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, Which binds everything together in perfect harmony. lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Put on love. O sea, esto es algo que tenemos que ponernos. Sí. Dice, vístanse, ¿de qué? Love. De amor. Vístanse de amor. You see, Paul's word choice is very important here. Y sabes, las palabras que escogió Pablo son bien importantes. He doesn't say love. Él no solamente dijo aquí, amén, ¿cierto? No, does he? He says, ¿Qué put dice aquí? on love. Él dice, vístanse de amor. Put on love. Vístanse de amor. This is why I love these kinds of microphones. Ay, por eso me encantan estos micrófonos If inalámbricos. I put on my friend Harold's hat, Si yo me pongo, por ejemplo, el sombrero de mi amigo Harold, the hat is not, where does the hat come from? ¿de dónde vino el sombrero? The hat is outside of me. El sombrero está fuera de mí. It's not coming from inside of me. El sombrero no es que me salió, se me abrió así como que el cráneo y el sombrero de repente salió del cráneo, ¿o sí? It's not something that exists because of me, No es algo que existe por mí, but it's outside of me and I put it on. pero está fuera de mí y yo me pongo el sombrero. Gracias. See, that's what Paul is saying. Put on love like you put on a piece of garment, a piece of clothing, or something that you put on yourself. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo. Él dice, vístanse de amor, como cuando tú te pones una pieza de ropa, o un sombrero, o un zapato. Vístete de amor. Now, what does that mean? That means the love is not from inside of me. It's not human love that Paul's talking about. Y aquí eso significa que el amor no viene de adentro mío, por ende, no es mi amor humano lo que él está hablando aquí. He's not saying love each other with human love, Él no está hablando, ámense los unos a los otros con su amor humano, which is weak, el cual es débil, which is limited. lo cual es limitado. But he's saying love each other with a love that exists outside yourself that comes from another source. Pero él dice, ámense a ustedes con un amor que viene fuera de ti, que es más allá que tu amor. Ese es el tipo de amor con que deben amarse los unos a los otros. A Ese love- amor externo. A love that's God's love. Ese amor que viene de Dios. And we're going to talk about exactly what that love is in a few minutes. En un minuto les voy a decir de qué se trata ese amor. You see, we couldn't do this, we couldn't be this kind of community if the only kind of love we had to depend on was our own human love. Sabes, nosotros no pudiésemos tener el tipo de comunidad, esa comunidad, esa familia, esa iglesia, si el único amor que nosotros tenemos que dar es nuestro amor limitado. But we have the love of Christ. Pero tenemos el amor de Jesucristo. And the main way that we are able to put on that love and love others Y la manera en que nosotros podemos tomar ese amor de Dios, vestirnos con él y darlo a otros, is because of one important fact. es por un hecho importante. that we see back there in verse 12. Y eso lo vemos en el versículo 12. God first loved us. Miren lo que dice aquí. Dice, dado que Dios los eligió. Él los amó primero. Listen to this. As God's chosen ones. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. You see that word chosen? All it means is to be accepted. That's Y all it esa, y means. esa palabra que Él los eligió es que Él nos acepta. Él quiere que pertenezcamos a Él. Because God loved us, because God chose us, because God accepted us, we can love others. Y porque Dios nos amó, porque Dios nos aceptó, porque Él nos ha elegido en esto, entonces nosotros podemos amarle a Él y amar a otros. This is the greatest question of humanity. ¿Sabes? Esta es la pregunta más grande
del ser humano. Every human being intrinsically, automatically has this question that must be answered. Todo el ser humano tiene una pregunta que debe ser respondida. Esa pregunta que está ahí intrínseca. Am I accepted? Y la pregunta es, ¿soy aceptado? Do I belong? ¿Pertenezco? My wife and I have had the wonderful privilege of adopting two beautiful, wonderful boys. Mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de adoptar a nuestros dos hijos, hijos que amamos y son maravillosos. And we've had to, in that process, we've had to learn a lot about what it means for a child to be accepted and what happens when a child doesn't feel accepted, what the effects of that are. Y en todo este proceso hemos aprendido mucho la importancia de lo que significa cuando un niño entiende que pertenece o que no pertenece a una familia. You know, when a baby is born, Sabes, cuando un bebé nace, the baby needs to know el bebé necesita saber that he or she belongs. que él o ella pertenecen. The baby can't articulate that. El bebé no puede articular eso, But everything about that baby's physiology cries out to be accepted and to belong. pero toda la fisiología del bebé clama, necesito pertenecer a algo, a alguien. And when a baby cries Y cuando el bebé llora and no one holds the baby, y nadie carga a ese bebé, horrible things happen to that child. empiezan a suceder cosas muy fuertes y difíciles para ese bebé. Mentally, De manera mental, Physically, de manera the física, physiology of the brain itself changes. incluso la fisiología del cerebro empieza a cambiar, la So formación. this is the way God has created us. So much damage is done when people don't feel like they Y belong. sabes, esta es la manera en que Dios ha creado y ocurre tanto daño cuando las personas no pertenecen. But Paul is saying here that there's no greater answer to that question, do I belong, than to know that I belong to the one who created me, God himself. Y aquí Pablo nos dice, sabes, no hay una mejor respuesta que incluso decir, sí, perteneces, pero aún más, que perteneces a la familia de aquel que te creó. The one that knows more about you than anyone else, the one who created you. If he accepts you, if he loves you, you are Aquel que truly sabe deeply loved. Más de ti, de lo que tú sabes de ti, aquel que te creó, si Él te ama, imagínate, y tú perteneces, wow, qué sentido de alivio el pertenecer a su familia. And if I have that love in my heart, the love of God, I'm accepted by God, I'm chosen by God, then I am capable of loving others. Y si yo soy y acepto ese amor que Dios me da, que Él me extiende, y por ende también ese amor que tenemos los unos a los otros, Because I am loved, I am capable of loving. debido a que yo soy amado, yo puedo amar. My wife, Mi esposa, a mi My esposa, children, a mis hijos, my a mis friends, amigos. I truly have that ability because of him. Realmente tengo esa habilidad, pero no debido a mí, sino debido a Dios. So the first characteristic of this community of God is love. The second characteristic is peace. Así que bueno, esta es la primera característica que es amor. La segunda característica es paz. Let's look again at verses 15 and 16. Miren los Colossians. versículos 15 y 16. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Let's start with that verse. Vamos a comenzar con ese versículo. If there's one thing we know that this world needs, Si hay algo que sabemos que este mundo necesita, it's peace. es paz. And you know how we know this world needs peace? ¿Y sabes cómo nosotros sabemos que este mundo necesita paz? Because we see the effects of the lack of peace. Porque vemos los efectos de la falta de paz. Everywhere around us. Todo alrededor nuestro. And what is the lack of peace? ¿Cuál es la falta de paz? What is the opposite of peace? ¿Qué es lo opuesto de paz? War, Guerra, conflict, conflictos, strife, luchas, tension, tensión, division. división.
We all know everywhere around us that we see that. Everywhere we go, most relationships we're in, we see it all around us all the time. Y sabes, eso nosotros lo podemos ver en diferentes lugares donde nosotros nos movemos, en cualquier parte, incluso en nuestras familias, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la universidad. Podemos ver esa falta de paz. And we see it on a global level. Si lo podemos ver a un nivel global, We see wars and a lack of peace Cuando between hablamos nations. de guerras y una falta de paz entre naciones, But most of us have experienced it pero la mayoría de nosotros lo experimentamos on a personal level. en un nivel personal. Conflict. Conflictos. Even within ourselves. Aún conflictos con nosotros Even when mismos. it doesn't have to do with other people. Aún conflictos que no tienen nada que ver con otras personas. You know how many you've heard the phrase, I'm my own worst enemy. Algunos han escuchado esa frase que dice, yo soy mi peor enemigo. Sometimes the biggest war is the war that's inside of me. Y algunas veces la guerra mayor es la guerra que está dentro de mí. How desperately do we need peace? ¿Qué tan desesperado necesitamos paz en nuestras vidas? And what kind of peace is Paul talking about? He's talking about the kind of peace that comes from our Y hearts. sabes, el tipo de paz que está hablando Pablo es una paz que viene de tu corazón. Now, this is a different kind of peace. Y esta es una paz distinta. This is a peace that doesn't come from outside in, it comes from inside out. Esta paz no viene de afuera hacia adentro, sino que viene de adentro hacia afuera. There's all kinds of things that we may think is peace, but it really isn't peace. Porque hay muchas cosas que nosotros pudiésemos definir como paz, pero realmente no es paz. Pseudo peace. Son una pseudo paz. You know, when I was growing up, I grew up in a very dysfunctional, violent home. Yo recuerdo cuando yo crecí en un hogar disfuncional, un hogar violento. And so a typical Saturday was all day long, there was conflict between the adults and conflicts with the adults and the children, just a house full of constant conflict. Y un sábado típico era, en mi casa, estaba lleno de conflictos entre los adultos con los niños, y era un conflicto continuo en mi hogar. Emotional and physical violence. Conflictos emocionales y violencia tanto emocional como física. And by the end of the day, around 9 p.m., everybody would just be so tired of battling that there would be this calm that would come over the house. Y como a eso de las 9 de la noche, como estábamos tan cansados de haber peleado todo el día, llegaba como que un momento en que había como una pseudo paz, pero era por el agotamiento de haber estado peleando todo el día. But it wasn't peace. Pero no era paz. It was just, we're tired of fighting. Era simplemente, estoy cansado de pelear. It was a pause from battle. Era una pausa a la batalla. Felt good. Ahora, se sentía bien. It was a break, Era como quien dice un break, era un espacio ahí que teníamos de respirar, but it wasn't real peace. pero no era una paz real. Because it wasn't a peace that came from the heart. Porque no era una paz que estaba viniendo del corazón. And the next morning, the battle began again. ¿Y qué sucedía la mañana siguiente? Nuevamente empezaba Some la of you- guerra, empezaba la batalla. Some of you know exactly what I'm talking Y yo about. creo que Some of algunos- you have al- experienced that. Algunos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando porque algunos de ustedes han experimentado lo que yo les estoy hablando. Some of you may be experiencing it now. Posiblemente incluso lo estés In your experimentando life. en este momento en tu vida. The lack of peace. La falta de paz. You see, the Bible tells us that it is possible to be in a community where peace reigns. Pero sabes, la Biblia nos dice que es posible pertenecer a una comunidad donde la paz reine. But again, just like love that has to be put on from outside ourselves, the peace also doesn't come from within ourselves. Ahora, así como el amor que decíamos que te lo tienes que poner o tienes que vestirte con amor, esa paz tampoco viene de nosotros solitos. It says, what does it say in verse 15? The peace of Christ. Miren lo que dice ahí en el versículo 15, perdón. Y que la paz que viene de quién? Que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Not human peace, No es esa paz humana, not an agreement no es un acuerdo,
to just keep our distance from each other. De como quien dice, bueno, el acuerdo es que mantenemos distancia el uno del otro. You stay over there and I'll stay over here. We'll Tú- have peace. Si tú te quedas allá y yo me quedo acá, hay paz. And we also won't have relationship. No, porque sabes, si fuese de esa manera, no pudiésemos desarrollar buenas relaciones But it's the interpersonales. peace of Christ. Pero es la paz de Cristo. I'm going to explain to you in a few minutes what the peace of Christ is, how Christ gave us peace. But Yeah. that'll come a little later. Y ya te voy a explicar en un momento cómo Cristo nos da esa paz. How do we get this peace in our hearts and in our lives? ¿Cómo podemos tener esa paz en nuestros corazones? Verse 16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom." Miren lo que dice el versículo 16, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconsejen unos a otros con toda la sabiduría que Él da. The peace of Christ comes into our lives through His Word, through the Bible, through the Scriptures. Y la paz de Cristo viene a nuestros corazones a través de su palabra, a través de la escritura, de la Biblia. And what is the Bible? The Bible is nothing more than God's love letter to us. ¿Y qué es la Biblia? Es la carta de amor de Dios para nosotros. When we study the Bible, Cuando nosotros estudiamos la Biblia, we're studying who God is. estamos estudiando quién es Dios. And we're studying how He expects us to live. Y estamos estudiando quién Él espera que seamos nosotros. The name of our church is La Comunidad Bible Church El nombre de nuestra iglesia es la Comunidad Bible Church. because we cherish the Word of God. Porque esa parte, esa palabra Bible, que significa Biblia en español, tiene que ver con que nosotros predicamos lo que dice la Biblia. But verse 16 tells us that when the Word of God dwells in our hearts, Y en el versículo 16 dice que cuando la palabra de Dios ahí habita en nuestros corazones, we are able to have the love and the patience and the compassion in this community. entonces podemos tener esa paz, esa compasión, ese amor en nuestra comunidad. And we're able to have peace. Y podemos tener y experimentar paz. So far we've talked about how the community of God is characterized by love, Ok, entonces hemos hablado de cómo una comunidad cristiana, como una iglesia, se debe caracterizar por amor, by peace, por paz and now the last one, excellence. y la última, por excelencia. The last verse, verse 17, El último versículo, versículo 17, it says, "And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." y todo lo que hagan o digan, háganlo como para el Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. See, the people of God are meant to be people who love each other, who prefer each other, who have peace in community. Los hijos de Dios, los creyentes, deben ser personas que se aman los unos a los otros, que tienen esa paz, que tienen esa compasión, que viven en paz But we're also meant to be a people of excellence. y también que sean personas de excelencia. And as God's people, why do we do everything we do with excellence? Y como hijos de Dios, ¿por qué hacemos todo con excelencia? Because we're doing it in the name of Jesus. Porque lo hacemos como representantes de Jesús. We O como represent para Jesús. Lo estamos representando a Él. And so we recognize that God has given us talents, God has given us gifts, God has given us abilities. So we do everything He's given us to our greatest ability with excellence to honor Him. Así que sí, nosotros reconocemos todas las cosas que Dios nos ha dado, los talentos, las habilidades, los dones, y decimos, ¿sabes qué? Todas estas cosas que yo tengo, yo lo voy a hacer, y todo lo que haga, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la iglesia, donde sea que yo vaya, lo voy a hacer como para Dios. Lo voy a hacer representando a Jesús. And we do that within the church and in our lives outside of the church. Y eso nos caracterizará entonces por ser personas de excelencia aquí en la iglesia, pero también en donde sea que nos mudamos. I mean, today we've been witnessing the excellence of people's talents. Por ejemplo, hoy han experimentado un poco de la excelencia de los talentos de algunas personas, ¿cierto? We saw the excellence of the musicians. Vimos la excelencia de los músicos,
We saw the excellence of the drama, Vimos la excelencia de los jóvenes, cómo hicieron ese drama. the excellence of the media team back there running the cameras and running the media, La multimedia. excelencia de ese equipo de media, cómo está poniendo todas las cosas para que haya una transmisión. All of this requires a whole lot of people doing a whole lot of things and using their gifts and talents that God has called them to Y todo use. esto requiere personas con dones y talentos que Dios les ha dado, que ellos puedan utilizarlos para hacer tipos de cosas como esta. Now that's also the case outside of here. Pero eso también lo haces donde sea que tú te muevas. That we go to our job every day and we do it with excellence. Por ejemplo, cuando tú vas a tu trabajo, hacer tu trabajo con excelencia. Or as a student, you do it with O cuando excellence estás como estudiante, voy a hacer mis estudios con excelencia in order to glorify the name of para Christ. poder glorificar a Dios en todo lo que hago. Now, as we end here this morning, Y bueno, para terminar en esta tarde, I want to speak to two different groups of people. quiero hablar con dos tipos de personas. If you are a believer, a Christian, El primer grupo de personas es si tú eres un cristiano, un creyente en el Señor Jesús. this is a reminder to you of something you already know. Este es un recorderis para ti de algo que ya quizás tú sabes. But God is using you to create this community. Pero Dios te está usando a ti para ayudar a construir esta comunidad. And each one of us has the responsibility Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad to love, de amar, to create peace, de crear paz, to be what the Bible calls peacemakers. de ser lo que la Biblia dice hacedores de paz. Where there's war, Donde hay guerra, we should create peace. nosotros debemos crear paz. Where there's conflict, Donde hay conflictos, we should create peace. nosotros debemos crear paz. Where there's stress and strain, Donde hay estrés, donde hay luchas, donde hay tensiones, we should be a voice of gentleness, love, and peace. nosotros debemos ser una voz de gentileza, de amor y de paz. And we should be people of excellence. Nosotros debemos ser personas de excelencia. But if you are someone here today that maybe you're not a Christian, or maybe you're not sure if you're a Christian, or maybe this is the first time you've ever been invited to a church, Ahora, el segundo grupo de personas que quiero hablar es posible que tú hayas sido invitado en este día y tú no eres un cristiano, no crees en Jesús, no tienes una relación personal con Dios. and first of all, we're so glad you're here. Pero en primer lugar, déjame decirte, estamos muy contentos que estés aquí con nosotros hoy We welcome you here. y queremos darte la bienvenida a este lugar. But there's two things I want to say to Pero hay you. dos cosas que me gustaría decirte. Number one, does this kind of community look like something you want to be a part of? Número uno, una comunidad que exhiba estas características. ¿A ti te gustaría ser parte de una comunidad como esta? It's not a perfect community. No es una comunidad perfecta. I've never been in a perfect church. De hecho, yo nunca he estado en una iglesia perfecta. You know why? ¿Sabes por qué? Because I'm there. Porque yo estoy allí. If there was a perfect church, as soon as I went to it, it would no longer be perfect. Si hubiese una iglesia perfecta, en el momento que yo entre a esa iglesia, ya la iglesia no es perfecta. Not just like every other group of people anywhere in the world, churches aren't perfect either. Pero sabes, como cualquier otro grupo de personas en cualquier parte del mundo, ninguna iglesia es perfecta. But in this church, I can tell you that we try to live out these ideals. Pero en esta iglesia yo te puedo garantizar que tratamos de vivir en base a estos principios, en base a estas Now, características. I know as a person, every one of us needs this. We need Ahora, it. It's just Yo simple. sé que como individuos, como personas, cada uno de nosotros necesita experimentar esto. We need love. Necesitamos amor, We need peace. necesitamos paz, We need compassion. necesitamos We compasión, need kindness. necesitamos gentileza, bondad. Not only do we as individuals need it, but the world needs communities who will live out these ideals. Y no solamente nosotros como iglesia, pero sabes, todo el mundo necesita este tipo de comunidades que viva este tipo de principios. But as we have seen throughout everything Paul is saying, it is not our love, it is not our peace, it's the peace and love of Christ. Pero, como lo hemos visto, que lo ha dicho Pablo aquí, no es nuestro amor y no es nuestra paz. The only way that it could be possible for any of us to love this way is if we first have Christ, the one who gives us the power to do this. La manera de poder vivir realmente de esta manera es invitando a Jesús a que Él sea el que nos capacite para poder
tener su amor y su paz y poder darla a otras personas. Now, the Bible tells us La Biblia nos dice what the peace of Christ is. qué es lo que es la paz de Cristo. The peace of Christ ¿Sabes? La paz de Cristo is a peace that He won. es una paz que Él ganó. That was a peace that before Christ came to the earth Y es una 2,000 years paz ago, que antes de que Jesús viniera aquí a la tierra hace 2000 años atrás, did not exist. no existía esa paz. Now, we've already said that the opposite of peace is war, Ya mencionamos que lo opuesto a la paz es guerra, conflict. conflicto. Now, when Christ came to the earth 2,000 years ago, Pero sabes, cuando Cristo vino aquí a la tierra hace 2000 años atrás, there was a conflict hubo un conflicto between humanity entre la humanidad and God. y Dios. That was the conflict. Ese era el conflicto. That was the war Esa era la guerra between man and God. entre el hombre y Dios. And the Bible tells us that what caused that conflict was not God. God didn't cause the Y conflict. la Biblia nos dice que quien causó ese conflicto no fue Dios. La Biblia nos dice claramente qué fue lo que causó el conflicto. God didn't cause the distance between man and Him. Dios no fue el que ocasionó la distancia entre Él y la humanidad. He created us. Él nos creó a nosotros. He didn't cause the conflict. Él no hizo el conflicto. We did. Nosotros lo hicimos. And it's because we sin. Y es porque nosotros pecamos. The Bible tells us that every human being has sinned and fallen short of the glory of God. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Every human being. Cada ser humano. You, Tú, me, yo, every human being who has ever been born. todos los seres humanos que han nacido. When we sin, because God is holy, because God is perfect, it creates distance and conflict between us and God. Cuando pecamos, como Dios es santo, nuestro pecado ocasiona esa separación de nosotros. But you Con see, Dios. God had an answer. Pero Dios tenía una respuesta, God had a solution. tenía una solución. God had a possibility, a way that we could have peace Y with Dios tenía Him. esa posibilidad para que tú y yo pudiésemos experimentar esa paz con Él. And it's the only way. Y es la única And manera. it required a great cost. Y requirió un costo muy alto. And what it meant was that Jesus Christ, the Son of God, Y lo que would have to significa- come to the earth Es que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir aquí a la tierra and die on the cross. y morir en la cruz. The Bible tells us that God so loved the world La Biblia nos dice, porque de tal manera that He amó gave His Dios only al begotten Son mundo, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito to die for us para morir por Why? nosotros. ¿Por qué? so that we could have eternal life. Para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Can you imagine loving someone so much that you'd give them your own son? ¿Puedes imaginarte amar a alguien tanto que hasta tu propio hijo lo das You por give esa up the persona? life of your own son. O sea, dar a tu hijo, la vida de tu hijo, And por otra Jesus, persona. Jesus voluntarily offered His life Y Jesús, el Hijo de Dios, de manera voluntaria, ofreció su vida to sacrifice His life para sacrificar su vida for our por sins. nuestros pecados. He did it. He did it. Él lo hizo. He died on the cross Él murió en la cruz so that we could be forgiven. para que nosotros pudiésemos ser What do we have to perdonados. do? We have to receive that gift. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos recibir ese regalo. And every one of us that are in that community that I've been talking about, where we love and we are kind and where we show compassion, we've done that. Aquellos que ya hablé, que ya han tomado esa decisión de invitar a Jesús en sus vidas como su Señor, como su Salvador, que son parte de esa comunidad que experimenta y trata de cumplir estas características, ya han tomado esa decisión. So if you are here today and you've never done that, if you've never surrendered your life to the Lord Jesus, Así que si ustedes están aquí y nunca en tu vida, y tú lo sabes, si tú nunca le has dicho a Jesús, wow, gracias por lo que tú hiciste por mí, y yo quiero seguirte, quiero
realmente aceptar ese sacrificio que hiciste por mí. We don't want to leave our time today No queremos terminar nuestro tiempo hoy and not offer the greatest gift we have to offer. sin ofrecer el mejor regalo que alguien te puede ofrecer. As beautiful as the music was, and it's beautiful, Tan hermoso como la música es, y la música es hermosa, or the delicious food we're going o to la have here in a comida few tan minutes, rica que vamos a degustar en un momento, or this beautiful time together. o aún este hermoso tiempo juntos que estamos teniendo. All of those things are wonderful and beautiful, Todas esas cosas son maravillosas, son lindas, but we have a greater gift to tell you about. pero tenemos un mejor regalo, It's the gift of eternal y es life. el regalo de vida eterna. To know that when you die, you'll be in heaven with Christ forever. Saber de que cuando tú mueras vas a estar en el cielo por siempre con Cristo. Now I'm going to ask Maria Elena here to just say a prayer. Y yo le voy a pedir a María Elena si ella nos puede dirigir en una oración Take it from here. para poder entonces que aquellas personas que les gustaría tomar esa decisión de invitar a Jesús en su corazón puedan hacerlo. Puede ser repitiendo después de mí, recordando que Dios no está interesado en tus palabras. Su palabra dice que todos nosotros cuando recibimos a Jesús es por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros, pues es un regalo de Dios, como decía mi esposo. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe. Entonces, si tú quieres decirle, wow, Jesús, yo quiero experimentar tu amor, tu paz, y que todo lo que yo haga, lo haga con excelencia como para ti, entonces te invito a que puedas repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo, Señor, que yo te necesito. Quiero confesarte mis pecados, reconocer que no puedo amar sin ti, no puedo tener y experimentar esa paz eterna sin ti, y por eso quiero invitarte a que tú entres a mi vida, para que tú me salves, quita de mí todo pecado, Señor, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, y que tú, Señor, me enseñes a aplicar estos principios en mi vida. Gracias por entrar a mi vida. Gracias por perdonar mis pecados. Y gracias porque con todo esto tú me regalas vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, nos gustaría saber en la parte de afuera, vamos a tener una mesa de información en donde nos gustaría decir, oye, yo hice esa oración con los pastores en esta mañana y me gustaría saber un poquito más de información. Ahora, si tú no hiciste la oración, no pasa nada. Pero si tú quieres seguir una conversa, decir, bueno, de lo que ustedes hablaron, me pareció que esto estuvo bueno, esto también, pero no estuve de acuerdo con este punto, también siéntete con la libertad de hablar con nosotros. Aquí queremos todos crecer juntos y de verdad nuevamente gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros.